Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En la sesión de hoy vamos a estar viendo una aplicación de escritorio que se llama Nuclear Player, con la que vamos a poder evitar estar suscritos a todas esas aplicaciones de streaming de audio que tenemos para reproducir música, etcétera, etcétera, como Spotify o alguna parecida. Esta aplicación nos va a permitir hacer exactamente lo mismo pero sin pagar ni un céntimo. Así que después de la intro, quedaros que comenzamos. Bien, tenéis que daros cuenta que aplicaciones de streaming como Spotify nos están costando alrededor de 11,90 a 12 euros al mes, lo que suponen unos 130 euros al año de gastos, ¿no? Entonces, con esta aplicación, con Nuclear, vamos a poder hacer exactamente todas las mismas cosas que nos hace Spotify, y encima es de código abierto, no nos rastrea, Spotify nos rastrea, nos sabe los estados de ánimo para, bueno, es una verdadera patata, Spotify, vamos, no quiero deciros cómo está ese tema, pero vamos, los rastreadores que tiene son alucinantes. Ya os digo que es incluso los estados de ánimo, etcétera, etcétera, lo comparte con otras empresas y bueno, al principio no era así, pero bueno, fueron cambiando la política y ya hemos detectado ese tipo de fraudes, ¿no? Bueno, vamos a ver con esta aplicación cómo podemos instalar, streamear de todas esas aplicaciones, ¿vale? A la vez, las vamos a meter en Nuclear y vamos a poder, a partir de ahí, reproducir nuestra música completamente, sin estar monitorizados, desde código abierto, respeta nuestra privacidad, etcétera, etcétera. O sea que yo lo veo una súper buena opción para a la hora de, pues eso, estar tranquilos y poder reproducir música, ¿vale? Vamos a ver cómo se instala, que es muy sencillo, son 4 pasos, lo instalamos, esto va a ser volado, este vídeo va a ser muy cortito, con lo que vamos a pasar a la instalación. Bien, chicos, como siempre vamos a utilizar nuestro navegador de favorito. Yo en este caso voy a utilizar Firefox y vamos a buscar Nuclear Player. Aquí lo tenemos. Como siempre os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas, como hacemos en todos los vídeos. Abrimos aquí Nuclear Player, ¿vale? Vamos a traducir. Fijaros, tenemos para Mac, para Windows y para Linux. Nuclear hace algo que Spotify no quiere que sea posible. Podemos agregar fuentes de streaming directamente de YouTube, de SoundCloud y de incluso del propio Spotify. Esto no piratea, no descarga, esto lo hace como si lo hiciera cualquier usuario de forma gratuita. Es open source y tiene una comunidad muy grande. Lo descargas y en 3 minutos, siguiente, y lo tienes en 3 minutos instalado. Bien, chicos, pues vamos a iniciar la descarga. Vamos a descargarlo para Windows. Aquí la tenemos descargando, ya lo había probado antes. Vamos a instalarlo. Bien, lo ejecutamos como administrador. Le decimos que sí. Y fijaros que ya se nos empieza a instalar. En 3 sencillos pasos lo tenemos instalado, ¿vale? Siguiente y siguiente. Y fijaros que ya tenemos aquí nuestro dashboard de Nuclear Player. Bien, vamos a ver los pasos que vamos a seguir ahora mismo. Bien, chicos, vamos a hacer un poquito de spoiler. Aquí tenéis mi canal, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta, seguir apoyándonos, que gracias a vosotros canales como estos pequeños nos ayudan a subir para arriba, ¿vale? Bueno, fijaros, tenemos unas listas de reproducción en la que podéis ver
que tenemos prácticamente todo: tutoriales de Windows, seguridad informática, tenemos impresión 3D, hacking ético, curso de privacidad, curso de inteligencia artificial, curso de OSINT, curso de informática forense y USB Ruberduki. Y ahora estamos empezado un curso de CMD, para los comandos para CMD y PowerShell, para que aprendáis un poco unas técnicas de reparaciones un poco más profesionales. Sabéis que somos técnicos informáticos ya con muchos años de experiencia y bueno, vamos a traer toda nuestra experiencia, mostrarla para que vosotros podáis hacer reparaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a seguir con el vídeo. Vale, chicos, una vez que estamos en el dashboard, lo primero que vamos a hacer va a ir a preferencias, vamos a cambiarle el idioma, lo vamos a poner en español. Vale, tenéis aquí también, fijaros, en Keysure, estos serían los atajos del teclado para hacer operaciones. En plugins, aquí tenemos para instalar plugins. Podemos irnos a la tienda, vamos a la tienda, veis, aquí está la tienda. En temas tenemos los temas, podemos poner estos, o también podemos en temas, bien, o instalamos estos o vamos a la tienda y buscamos aquí el que más nos guste. Yo, por ejemplo, voy a instalar el de Drácula, este de Drácula. Bien. Mi temas, vale, seleccionamos tema y selecciono el de Drácula. Correcto. En plugins, pues más de lo mismo. Vamos a la tienda y vamos a empezar a instalar los plugins. Vamos a instalar el de Spotify. Bien, de momento, para que vayáis viendo, luego lo configuraremos todo un poco mejor. Bien, chicos, si nos volvemos aquí a general, aquí fijaros que también podemos habilitar el MCH, que esto es para integrarlo con inteligencias artificiales, ¿vale? O integrarlo con algún tipo de domótica, ¿correcto? Podemos hacer que conectarlo a Discord y bueno, estos son parámetros para que saltar la reproducción, etcétera, ¿vale? Vale, chicos, vamos aquí en plugins. Esto vamos a ir de aquí, venimos aquí a plugins, Store. Fijaros aquí en plugins en Store, vamos a ir a streaming, vamos a instalar los streaming que queremos. En este caso voy a instalar el de YouTube, el de SoundCloud. Metadatos, pues tenemos todo esto. Voy a instalar el de Spotify, lírica nada, scrolling nada, y other, y vamos a importar playlist de YouTube. Vale, ahora procedemos ya a cerrar nuestra aplicación para volver a abrirla y así que reinicie todos los... Bueno, chicos, si os fijáis, me ha vuelto a dejar el mismo tema. Vamos aquí a preferencias, vamos a temas, elegimos el de Drácula y ya nos pone el tema de Drácula. Si palomeamos aquí arriba, nos lo pondrá en modo oscuro y ya veis que vamos configurando un poco mejor nuestra interfaz. Bueno, ¿qué más? Aquí vamos a preferencias, vamos a plugins, vemos que los que tenemos agregados, que se hayan agregado correctamente. Los temas ya lo hemos visto, los logs aquí están también instalados. Bien. Y tal, pum, pum, perfecto. Vale. Eso está correcto. Aquí en sources, fijaros, ahora vamos a instalar metadatos. ¿De dónde vamos a instalar los metadatos? Pues de SoundCloud. En streaming no nos deja hacer nada. Vamos a ver si lo hacemos aquí en este. Y entonces sí que nos deja hacer todo esto. Discover, pues ya está. Perfecto. Y ya tendríamos hasta aquí todo más o menos configurado. Una vez que ya lo teníamos configurado, vamos a ver si ponemos aquí, por ejemplo, vamos a poner pop y fijaros que ya nos salen, pues esto, no nos salen listas todavía por aquí, artistas sí nos salen, ¿vale? Pero sí, no nos salen listas porque no tengo configurada ninguna lista en Spotify ni nada, ¿vale? Porque yo de hecho tampoco lo utilizo en Spotify. Este vídeo es solo para vosotros porque yo
tengo bastante faena con el trabajo que tengo como para andar escuchando música o viendo la tele o viendo vídeos, ¿vale? Entonces pondríamos aquí, por ejemplo, un artista Fitipaldis, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a ver qué ocurre. A ver. Bien, y si os dais cuenta, ya nos encuentra aquí los álbumes y tal. Vale. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Si tuvierais algún problema con las listas, si tenéis listas de Spotify o tal, es cuestión de venir aquí a preferencias y en los plugins, tanto los logs como los plugins, mirar si lo tenéis todo activado o desactivar alguna de las opciones. Dar a la campanita, darle a me gusta, suscribiros. Nos vemos en el siguiente.